El olor a desinfectante flotaba en el aire con esa insistencia que solo tienen los lugares donde el cuerpo y la vida se rozan a diario. Los pasillos del hospital eran largos, fríos y siempre iluminados por una luz blanca que no parecía natural. Alma caminaba por uno de ellos con paso firme, aunque por dentro una inquietud punzaba levemente bajo su esternón. Llevaba 3 días yendo a visitar a su primo Rodrigo, hospitalizado por una cirugía menor. Nada grave, pero suficiente para mover algunas fibras en su rutina. Alma tenía 32 años, trabajaba como profesora de literatura en una preparatoria y acostumbraba a vivir en equilibrio, siempre al mando de sus emociones. Pero desde la primera vez que pisó ese hospital y cruzó su mirada con Valeria, la enfermera encargada de Rodrigo, algo en ese equilibrio se había desplazado. Valeria era distinta a lo que Alma esperaba, alta, de rostro sereno y mirada profunda, con un aire que mezclaba autoridad y calidez. Su cabello oscuro, recogido de forma impecable, dejaba a la vista una línea de cuello que parecía hecha para provocar pensamientos largos. Alma no sabía explicar por qué, pero desde que la vio la primera vez le costaba mantener la mirada fija en otra parte. Y no era solo por su belleza evidente, sino por la forma en la que hablaba, cómo se movía por la habitación, cómo le dirigía palabras suaves pero firmes, como si todo lo que hiciera cargara una intención velada. Había algo en ella que la desarmaba, y lo peor, o lo mejor, era que Valeria parecía saberlo. La relación entre ambas había comenzado con la formalidad esperada, una enfermera dedicada, una familiar atenta. Pero muy pronto los silencios entre sus intercambios comenzaron a estirarse. Las miradas duraban más de lo necesario. Los roces, por accidentales que fueran, tenían una cualidad eléctrica. Alma no era ingenua, sabía cuando algo se estaba gestando bajo la superficie, incluso si no se decía con palabras. El tercer día, al llegar por la tarde con una bolsa de frutas para su primo, Alma encontró la habitación vacía. Rodrigo estaba en estudios, según le explicó una enfermera. Dio las gracias y se quedó allí, sentada, esperando. Al poco tiempo, escuchó pasos suaves tras ella. No necesitó voltear para saber quién era. «Pensé que ya te habías ido», dijo la voz de Valeria, baja, envolvente. Alma se giró lentamente. Valeria llevaba el uniforme blanco de siempre, aunque en ese momento parecía más ajustado, más cercano. Sus ojos oscuros eran imposibles de esquivar. «Estaba esperando a Rodrigo. Me dijeron que está en estudios». Alma dudó, no por falta de deseo, sino por exceso de él, pero asintió. «Me vendría bien». Caminaron en silencio hasta una puerta lateral que daba a una zona de servicio. Pasaron junto a una pequeña sala donde había máquinas expendedoras, pero Valeria no se detuvo allí. Abrió una puerta aún más al fondo, de metal pintado, y la invitó a pasar. «Aquí guardamos el café bueno», sonrió. El cuarto era un pequeño almacén, estantes con cajas, frascos etiquetados, pilas de sábanas y una pequeña mesa con una cafetera de vidrio. Valeria cerró la puerta tras ellas y el mundo quedó reducido a ese espacio tibio y apartado del resto. Alma se apoyó en la pared mientras la observaba. Valeria preparó 2 vasos de papel sin apuro. Los dedos largos se movían con una precisión casi hipnótica. Alma no podía apartar los ojos. El corazón le latía con fuerza y no era por la cafeína. Había una proximidad peligrosa en ese lugar cerrado, en esa intimidad improvisada. «¿Y tú?», preguntó Valeria sin mirarla mientras servía el café. «¿Siempre tan callada?». «No cuando alguien me desconcierta», respondió Alma con una honestidad que la sorprendió. Valeria se volvió hacia ella con una taza en cada mano. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y algo más oscuro, más denso. «¿Y yo te desconcierto?». El silencio de Alma fue la única respuesta, pero fue suficiente. Valeria se acercó y le tendió el vaso. Cuando Alma lo tomó, sus dedos rozaron los de ella, un contacto mínimo
que le encendió la piel. Ninguna se movió, ninguna bajó la mirada. «Desde que llegaste», dijo Valeria en voz muy baja, «supe que ibas a ser un problema. Entonces no soy la única». «No», admitió, dando un paso más. El aire entre ambas se volvió espeso. Alma sintió cómo su respiración cambiaba, cómo el calor subía por su pecho. Su espalda estaba contra la pared, pero no sentía encierro, sentía expectación. «Debería irme», murmuró sin convicción. «Pero no lo harás». Valeria dejó el café a un lado. Sus manos quedaron libres. Alma sintió cómo el aliento de ella le rozaba la mejilla. Cerró los ojos un segundo, pero los volvió a abrir al sentir que una mano le rozaba el brazo, subiendo lenta, apenas un roce, como un pensamiento cargado de intención. Alma negó lentamente, sin decir palabra. El primer contacto fue leve, un roce de labios sobre la mejilla, como si quisiera trazar el contorno de lo que no se atrevía aún a reclamar. Alma se aferró al borde del estante junto a ella, sintiendo que sus rodillas temblaban bajo el peso de un deseo largamente reprimido. Valeria se detuvo frente a sus labios. No la besó aún. La miró. Una mirada cargada de fuego, de espera, de una ternura peligrosa. «No deberíamos», susurró Alma. «No», concedió Valeria, «pero aquí no hay nadie más. Solo tú y yo». Y en ese instante el mundo dejó de existir más allá del almacén. Sus labios se encontraron, lentos, calientes, cargados de ese tipo de deseo que se construye en silencio. La intensidad fue inmediata, pero no desbordada. Fue como abrir una puerta que ambas habían mantenido cerrada con llave por demasiado tiempo. La boca de Valeria era segura, sabia, sin prisa. Sus manos acariciaron el rostro de Alma con reverencia, mientras el cuerpo de ella respondía con temblores sutiles. Era un beso largo, profundo, que hablaba en el lenguaje de lo prohibido, de lo inevitable. Y cuando se separaron apenas 1 centímetro, con la respiración agitada y el pecho latiendo al compás, supieron, ambas, que acababan de cruzar un umbral del que no había regreso, solo caminos que aún no sabían a dónde llevaban. El resto del día se convirtió en una sucesión de gestos mecánicos, palabras vacías, movimientos automáticos que Alma ejecutaba sin realmente estar presente. Volvió a la habitación de Rodrigo cuando aún estaba inconsciente tras el procedimiento, respondió con sonrisas apagadas a las preguntas de la familia y se excusó pronto, argumentando cansancio. Pero la verdad era que no podía enfrentar a nadie sin sentir en la piel el eco de lo que había pasado en aquel cuarto estrecho, sin que la boca le recordara la textura de los labios de Valeria o sin que su espalda evocara el calor de esa cercanía silenciosa que había quemado más que cualquier palabra. En casa se tumbó en la cama con la ropa aún puesta. Cerró los ojos y no encontró descanso. El beso con Valeria no había sido una fantasía, ni un impulso irreflexivo. Había sido algo distinto, un lenguaje entre sus cuerpos, un pacto sellado, sin necesidad de decir nada. Y sin embargo, al mismo tiempo, era un abismo. ¿Qué era lo que le atraía tanto de esa mujer? ¿Su serenidad? ¿Esa manera tan suya de invadir sin tocar? Alma había tenido relaciones antes, sí, pero ninguna le había provocado esa inquietud en el pecho, ese vértigo. Ninguna había despertado una parte tan dormida de su deseo. El día siguiente llegó con la luz pálida de una mañana gris. El hospital, con su olor a limpieza rigurosa, parecía idéntico a la jornada anterior. Alma sintió que todo el edificio sabía lo que había pasado, como si las paredes la miraran de reojo, pero no se permitió retroceder. Rodrigo seguía convaleciente, somnoliento entre quejas suaves y bromas lentas. Alma sonreía y lo cuidaba como siempre, con afecto y paciencia, pero cada paso en ese pasillo largo la acercaba a una tensión que se iba cocinando debajo de la superficie. Valeria apareció pasado el mediodía
Iba acompañada por otra enfermera, revisando una hoja de ruta, hablando en voz baja. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Alma, no hubo sonrisa ni saludo. Solo una mirada intensa, sostenida apenas por 2 segundos, suficiente para hacerla temblar desde el vientre. Más tarde, cuando Alma salía del baño de visitantes, la encontró en el pasillo. Valeria estaba sola, recostada con naturalidad contra la pared, con los brazos cruzados y los labios apenas curvados en una expresión contenida. ¿Estás bien?, preguntó ella, sin rodeos, sin adornos. No lo sé, respondió Alma con sinceridad. Me siento como si caminara sobre una cuerda floja. Valeria bajó la vista un instante, luego volvió a clavarla en la suya. Yo también. El silencio las abrazó un momento. Pasaron 2 camillas, un doctor con la mirada apurada, una mujer llorando por teléfono al fondo. Pero en ese pequeño rincón del hospital todo parecía girar en torno a ellas. No quiero que pienses que esto es un juego para mí, dijo Valeria en voz baja, apenas audible. Lo sé, susurró Alma, y entonces Valeria dio un paso hacia ella. No la tocó, no se acercó más de lo necesario, pero su presencia era un roce, su cuerpo proyectaba calor. Alma lo sintió recorrerle la piel como si fueran dedos invisibles. ¿Puedes venir esta noche?, preguntó mirando un punto cercano a su mejilla. Alma tardó en responder. Su corazón bombeaba tan fuerte que apenas podía oír su propia voz. Sí, después del último turno, te espero. No hizo falta decir dónde. El hospital de noche era otro mundo. Los pasillos, antes llenos de pasos rápidos y voces urgentes, se convertían en corredores silenciosos donde cada eco parecía un secreto. Alma caminaba despacio, con la bolsa de suéter ligera en la mano, siguiendo el mismo camino que durante el día parecía tan neutro. Pero ahora, cada rincón tenía una carga distinta. Cuando llegó frente a la puerta del almacén, se detuvo un segundo. Su respiración era más agitada de lo normal, no de cansancio, sino de expectación. Golpeó con suavidad. La puerta se abrió desde dentro. Valeria estaba allí. No vestía el uniforme. Había cambiado el blanco por un suéter gris ceñido y unos pantalones oscuros que resaltaban aún más la elegancia serena de su figura. Su cabello estaba suelto, cayendo sobre sus hombros con descuido calculado. Pero lo que más golpeó a Alma fue su mirada, abierta, clara y sin una pizca de miedo. «Pasa», dijo. Cerraron la puerta detrás. El silencio se instaló entre ellas, pero no era incómodo. Era como un espacio lleno de palabras no dichas. Alma dejó la bolsa a un lado y se apoyó contra el estante, observándola. Valeria se acercó con pasos lentos, como si cada movimiento tuviera un ritmo propio. «No sé por qué me afectas así», dijo Alma. «No te conozco y, sin embargo...» «A veces basta un gesto», susurró Valeria deteniéndose frente a ella. «Una mirada, algo que se enciende antes de que podamos nombrarlo». Alma no respondió. Solo levantó la mano y la apoyó en el rostro de ella. La yema de sus dedos rozó su mejilla con una lentitud que contenía algo reverente. Valeria cerró los ojos un instante, como si ese gesto tuviera el poder de detener el tiempo, y cuando volvió a abrirlos, la besó. Esta vez no hubo vacilación, ni dudas. Fue un beso que nació de una urgencia contenida, una mezcla perfecta de deseo y ternura. Alma sintió cómo el calor de Valeria se le colaba por la piel, cómo sus labios tenían un ritmo que le hablaba sin necesidad de palabras. Las manos se buscaron, se encontraron en la cintura, en la espalda, en el cuello. Los cuerpos se acercaron hasta desaparecer el espacio entre ellos. La respiración de ambas se volvió densa, tibia, envolvente. Los dedos de Valeria recorrieron la espalda de Alma con lentitud, como si acariciaran la piel por dentro. Ella respondió con el mismo lenguaje, con caricias suaves, con estremecimientos que nacían desde lo más profundo de su pecho. Se abrazaron sin apuro,
como si el mundo no existiera más allá de ese cuarto pequeño y olvidado. Y mientras sus bocas se reencontraban una y otra vez, Alma supo que ya no era posible fingir que aquello no significaba algo. Habían cruzado un límite, no solo físico, sino emocional, un umbral del que ninguna quería regresar. El amanecer se filtraba a través de los ventanales altos del hospital, tiñendo de oro pálido las paredes blancas. Alma se miraba en el espejo del baño del primer piso, el rostro aún encendido por lo vivido unas horas antes. Se había quedado con Valeria más de lo previsto en ese almacén convertido en refugio. No habían cruzado palabras innecesarias. Solo el roce de sus cuerpos hablaba con claridad, el temblor en los dedos, el suspiro contenido que escapaba con cada beso, el modo en que se buscaban una y otra vez, como si solo en ese contacto pudieran respirar. Se mojó el rostro con agua fría. Aún sentía en la boca el sabor de la piel de Valeria, y lo más peligroso era que no quería olvidar. El día avanzó lento, con el ritmo desordenado de quienes intentan parecer normales cuando ya nada lo es. Durante las visitas a Rodrigo, Alma mantenía el tipo, conversaba, sonreía, pero cada vez que Valeria entraba en la habitación, siempre con la carpeta en mano, el andar pausado y la voz baja. Todo el aire se comprimía. Los ojos de Valeria no decían mucho, pero decían todo. La mirada fija, breve, recorría el rostro de Alma como si lo conociera desde antes, como si lo recordara en la oscuridad. Cada palabra que se cruzaban era una semilla que germinaba en sus cuerpos horas después, cuando se volvían a encontrar, cuando las manos volvían a hablar sin pudor. 3 días más pasaron así, y cada noche tenía lugar el mismo ritual. Valeria la esperaba, Alma aparecía, y ambas se encerraban en ese cuarto que ya no era solo un almacén, sino una promesa. No hacían preguntas, no hablaban de lo que esto significaba, solo se encontraban con la urgencia de quien se sabe al borde del abismo, pero aún elige dar un paso más. Una noche, sin embargo, algo cambió. Alma llegó antes de tiempo. Había terminado su día más agitada de lo normal. Necesitaba verla, sentirla. El hospital estaba más silencioso que de costumbre. El pasillo hacia el almacén estaba vacío, las luces tenues. Cuando empujó la puerta, Valeria estaba allí, sentada sobre una de las cajas con las piernas cruzadas y la cabeza inclinada hacia un costado. Parecía estar esperándola desde hace horas. Alma cerró la puerta y se quedó de pie unos segundos. El silencio entre ellas era más espeso que otras veces, más cargado. Valeria levantó la mirada lentamente y cuando la vio, su expresión se quebró en algo que Alma no había visto antes. No deseo solamente, era algo más, una fragilidad silenciosa. Hoy no puedo mentirme, dijo ella en voz baja, casi sin mirarla. Esto me está desbordando. Alma se acercó, se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. A mí también. No soy de las que se permiten sentir. Siempre he sido buena guardando cosas, cerrándolas bien dentro. ¿Y ahora? Ahora me siento desnuda contigo, confesó Valeria, apretando las manos de Alma entre las suyas. No solo cuando me tocas, cuando me miras también, como si pudieras ver todo lo que intento esconder. El corazón de Alma se apretó. Aquella confesión era más íntima que cualquier roce. No quiero esconder nada, susurró. No contigo. Valeria bajó la mirada y Alma sintió como una lágrima tibia le caía por el dorso de la mano. Entonces se levantó con suavidad, la trajo hacia ella y la abrazó con fuerza. Fue un abrazo distinto a todos los anteriores, no de cuerpo, sino de alma, no de deseo, sino de pertenencia. Después, cuando los labios se encontraron otra vez, lo hicieron con un cuidado que dolía. Se besaron como si quisieran sanar algo, como si lo que había entre ellas ya no fuera un juego ni una aventura, sino una herida compartida. Valeria acarició el rostro de Alma con la yema de los dedos. Le recorrió la mandíbula,
el cuello, los brazos. Su tacto no era de quien explora, sino de quien reconoce. Alma se dejó hacer. Cerró los ojos y se rindió a esa caricia lenta que le dibujaba caminos por la piel. Sus cuerpos se acercaron, lentos. Cada centímetro conquistado parecía una victoria. Valeria la besó en la clavícula, en la curva del cuello, y Alma se arqueó levemente, como si su cuerpo estuviera hecho para esa secuencia exacta de gestos. El calor subía, tibio, sin apuro, pero con esa fuerza serena que tienen las tormentas cuando comienzan desde lejos. Se recostaron sobre una colchoneta vieja doblada al fondo del cuarto. No había comodidad. Había urgencia, había ternura, había hambre. Las manos se buscaron entre telas, se deslizaron por la piel como si se conocieran desde otras vidas. Valeria le susurró el nombre. Alma sintió que en esa sílaba suya se concentraba todo lo que había necesitado oír desde hace años. Sus cuerpos se entrelazaron con lentitud. El deseo no era rápido ni salvaje, era intenso, profundo, tembloroso. Cada movimiento era una entrega, cada suspiro, un hilo que tejía la certeza de que aquello era más que pasión. Después, cuando todo se había aquietado y solo quedaban los cuerpos entrelazados, las respiraciones pausadas y el calor aún vibrando bajo la piel, Valeria se apoyó en el pecho de Alma y susurró: «Tengo miedo». Alma le acarició el cabello. «Yo también. Pero contigo no me importa». En ese momento supieron que lo que compartían ya no podía esconderse, que aunque no hubieran hablado de futuro, aunque no supieran cómo se llamaba aquello que les ocurría, ya no era posible vivir como si no hubiera sucedido, porque lo que habían compartido no era un secreto, era una verdad, de esas que no se dicen, de esas que se sienten, y lo cambian todo. La lluvia caía con insistencia contra los ventanales del hospital, dejando un repiqueteo constante que se colaba por todos los rincones. Era una tarde pesada, con el cielo encapotado y el aire cargado de electricidad. Alma caminaba por el pasillo con el corazón latiendo a un ritmo irregular. Las últimas noches junto a Valeria habían encendido algo dentro de ella que ya no podía ocultarse, ni siquiera ante su propio reflejo. Rodrigo mejoraba. El alta era inminente. La familia empezaba a organizar su regreso a casa. Las visitas se reducían y todo parecía retomar su cauce. Pero en el interior de Alma el orden había desaparecido. Desde su primer encuentro real, desde ese beso que desató una cadena de entregas y silencios compartidos, todo se había teñido de otra luz. Valeria no era solo la mujer que deseaba, se había convertido en un reflejo, en un refugio, en una herida abierta que no dolía, sino que hacía sentir. Al llegar frente a la habitación, Alma se detuvo un momento, como si necesitara reacomodarse por dentro antes de entrar. Respiró hondo, pero al abrir la puerta no fue Rodrigo a quien vio primero, sino a Valeria. Estaba de pie, ajustando la sábana en la cama, el rostro serio, concentrado. Cuando levantó la vista y sus miradas se encontraron, un destello cruzó sus ojos. Fue apenas un segundo, pero Alma lo sintió en la piel. «Ya casi lo damos de alta», dijo ella con voz neutra. «Me alegra», respondió Alma, tragando en seco. Rodrigo sonreía con su humor de siempre. La conversación giró en torno a cosas simples, cotidianas, pero para Alma todo flotaba. El aire se le hacía espeso y la forma en que Valeria se movía por la habitación, la manera en que evitaba el contacto visual, todo eso construía una tensión silenciosa que se pegaba como niebla. Más tarde, cuando Rodrigo salió acompañado de otro enfermero para una revisión final, Valeria y Alma quedaron solas en el pasillo. Nadie más, ni un sonido, solo ellas. «¿Qué está pasando?», preguntó Alma al fin, con voz baja pero firme. Valeria cerró los ojos unos segundos. Su expresión no era distante, pero sí dolida. «Esto se está volviendo demasiado real», dijo, casi en un suspiro. «Lo es»,
afirmó Alma. Desde el primer momento. Valeria la miró, y en esa mirada estaba todo: el deseo contenido, la ternura escondida, el miedo. ¿Tú podrías vivir con esto allá afuera?, preguntó. Con nosotras, no aquí, en esta burbuja de pasillos silenciosos y puertas cerradas. Allá, donde hay preguntas, donde todo se juzga. Alma se quedó quieta. No lo sé, pero sé que no quiero fingir que no me importa. No después de haberte sentido tan cerca. Valeria inspiró hondo. Dio un paso hacia ella. Estaban a unos centímetros de distancia. Sus cuerpos no se tocaban, pero el calor entre ambas era evidente. Tengo miedo de arruinar lo que apenas empieza, susurró Valeria. Entonces no lo arruinemos. No hoy. Esa noche no se encontraron en el almacén. Valeria le envió un mensaje breve, apenas una frase. Ven a la azotea. Alma llegó envuelta en suéter y silencio. La lluvia se había detenido, pero las losas aún brillaban húmedas bajo la luz tenue de los faroles. Valeria estaba allí, con una chaqueta sobre los hombros y los brazos cruzados mirando el horizonte velado de luces lejanas. Aquí sí puedo respirar, dijo sin girarse. Alma se acercó. No dijo nada, solo se puso a su lado. Sus dedos rozaron los de ella, como si midieran el terreno antes de atreverse a tomarse por completo. ¿Y si dejamos de planear lo imposible?, preguntó Alma. ¿Y si solo nos dejamos llevar esta noche?, susurró Valeria. Se giraron una hacia la otra. No hubo palabras, solo un movimiento silencioso de cuerpos que se buscaban. Alma llevó una mano a la nuca de Valeria y la acercó con lentitud. El beso fue distinto a todos los anteriores. No tenía urgencia, tenía profundidad, un reconocimiento. Se abrazaron en medio de la humedad, con la ciudad extendiéndose a sus pies. Los labios de Valeria rozaban el rostro de Alma como si la aprendieran, como si quisieran tatuar cada curva en la memoria. Las manos recorrieron brazos, cintura, espalda. El calor se intensificó a pesar del aire frío de la altura. Las respiraciones eran suspiros prolongados que escapaban entre beso y beso, y el temblor de sus cuerpos no era de frío. Se recostaron sobre una manta que Valeria había traído, una improvisación como todo lo que venía sucediendo entre ellas. Pero allí, sobre esa tela húmeda y tibia, se fundieron. Los labios de Alma siguieron la línea del cuello de Valeria. Sus dedos buscaron su piel como quien explora una tierra santa. Cada roce, cada caricia era una rendición, y cuando se miraron a los ojos, ambas comprendieron que ya no se trataba de deseo. Era algo más, algo que habitaba entre el anhelo y la necesidad de pertenecer. Esa noche se entregaron sin miedo, en silencio, en un lenguaje hecho de tacto y ternura. Y cuando, horas después, con los cuerpos enlazados, el cielo empezó a aclararse, Valeria acarició el cabello de Alma y dijo con un hilo de voz: «No sé qué vamos a hacer». «No importa», respondió Alma. «Solo sé que quiero hacerlo contigo». El primer rayo de sol cruzó el cielo, rompiendo la penumbra, y con él supieron que nada volvería a ser como antes. El sol había alcanzado su punto más alto cuando Rodrigo firmó los papeles de su alta. La vuestra habitación, que durante días había sido un refugio familiar, parecía ahora un espacio ajeno. Las cortinas abiertas dejaban entrar una luz impiadosa que arrastraba consigo el peso de la despedida. Alma ayudaba a su primo a guardar las últimas cosas en una pequeña mochila mientras fingía calma. Pero cada gesto, cada mirada que lanzaba en dirección a la puerta era un intento por no perder la compostura. Valeria no había aparecido en toda la mañana, y Alma lo sentía en el cuerpo como una ausencia física. Rodrigo, ajeno al torbellino emocional que se desataba dentro de su prima, bromeaba con los camilleros, agradecía a las enfermeras y hablaba con entusiasmo de los antojos que pensaba saciar una vez cruzara la puerta del hospital. Cuando por fin lo subieron a la camilla para llevarlo a la salida,
Alma lo acompañó en silencio. Respondía con sonrisas automáticas, asentía cuando debía, pero por dentro cada paso la alejaba más de algo que aún no sabía cómo nombrar. Al llegar al vestíbulo, Rodrigo fue recibido con abrazos, risas y familiares que aguardaban con flores y palabras amables. Alma los saludó, se quedó unos minutos y luego inventó una excusa para no acompañarlos al auto. Se despidió de su primo con un beso en la frente. «Cuídate», susurró. «Tú también, Almi». Y entonces regresó. No al almacén, no a la azotea, a los pasillos que conocía de memoria, a ese segundo piso donde los pasos de Valeria aún resonaban en las losas. Buscó con la mirada cada rincón, cada sombra familiar, pero no la vio. Preguntó discretamente por ella en la estación de enfermería. La respuesta fue breve. Pidió un cambio de turno, no viene hoy. Alma sintió un escalofrío recorrerle la columna. Algo en su interior se derrumbó en silencio. Bajó las escaleras como si cada peldaño pesara el doble. Salió al patio lateral, donde la sombra de los árboles apenas movía las hojas. Se sentó en una banca de concreto. Cerró los ojos. Intentó buscar consuelo en el recuerdo de sus labios, en el temblor compartido sobre aquella manta, en la última mirada que habían intercambiado cuando el sol comenzaba a nacer. Pero incluso el recuerdo ardía. Sacó el teléfono. Dudó un segundo. Luego escribió: «Hoy se fue mi primo. No quería irme sin verte». El mensaje quedó en la pantalla. Unos segundos. Luego minutos. Ningún doble tic azul. Ninguna respuesta. El mundo siguió girando, indiferente. Horas después, ya de regreso en su departamento, Alma permanecía sentada en el borde de la cama, con la bolsa aún sin deshacer. El cuarto estaba en penumbra y el silencio era tan grueso que podía masticarse. Dejó el teléfono en la mesa de noche, se quitó los zapatos lentamente y se recostó sin cambiarse. Se quedó mirando el techo. No lloró, pero tampoco pudo cerrar los ojos. Pasaron 3 días. El mundo volvió a moverse a su alrededor, con reuniones escolares, cafés con amigas, mensajes de su madre, y aún así Alma se sentía suspendida en una especie de cámara lenta, la sensación de estar a medio camino entre 2 realidades, la de antes y la de Valeria. El cuarto día, mientras regresaba del supermercado con una bolsa de pan bajo el brazo, lo vio. Un sobre blanco, sin remitente, bajo la puerta de su departamento. Lo abrió allí mismo, de pie, sin quitarse la chaqueta. El papel era grueso, la letra inconfundible. No supe cómo despedirme sin romper algo dentro de mí. No fue cobardía, fue miedo, a sentir tanto, a no saber qué hacer con ello. Me fuiste rompiendo sin violencia, con esa forma tuya de mirar como si vieras más allá. Y ahora estoy aquí, temblando con solo pensar que no vuelva a rozarte. Pero quiero hacerlo bien, no esconderme. No solo robarnos ratos entre turnos o sombras entre puertas cerradas. Quiero encontrarte en la luz, y por eso me fui. Si tú también lo sientes así, estaré mañana a las 7, en el café frente al hospital, donde empieza el mundo de verdad, donde podríamos empezar nosotras. Alma leyó la nota una vez, luego otra, y entonces sintió algo resquebrajarse en su pecho. No era dolor, era esperanza. La lluvia volvió a caer con suavidad aquella tarde. A las 7 en punto, Alma cruzó la calle con el corazón golpeándole el pecho como un tambor en la oscuridad. Entró al café. El aroma a café recién molido y madera vieja la envolvió de inmediato. Buscó con la mirada, y allí estaba, sentada junto a la ventana con el cabello suelto, una taza entre las manos, los ojos fijos en la calle. Valeria. Alma se acercó sin apuro. Cada paso era un eco del camino recorrido. Valeria la vio, se puso de pie y por un instante ninguna habló. Solo se miraron, largo, hondo, hasta que ambas supieron que el miedo ya no tenía lugar allí. Alma fue la primera en hablar. Aquí sí quiero empezar. Valeria sonrió,
y entonces la abrazó. No con urgencia, no con ansiedad. La abrazó como quien regresa a casa. Y en medio de esa lluvia mansa, con el murmullo de la ciudad a su alrededor, supieron que lo que nació en un rincón escondido del hospital no era un secreto. Era una verdad, una que, al fin, podía vivirse sin esconderse.